Aló, galera. Pues comunicaros la sorpresa del día. Después de pasar toda la tarde buscando por varios pueblos de la zona, ya que en su momento pude encontrar los vestigios de Polientes, pues también conocí el dolmen de La Cabaña y me he querido acercar a la ermita de la Velilla, que se encuentra al lado de un pueblito que se llama Rocamundo. Estamos en la misma zona, cerquita de Polientes, y pues nada, me llevó una sorpresa. Me he acercado a la ermita de la Velilla. Estaban haciendo los preparativos para una fiesta que mañana precisamente es la Virgen de la Velilla, y aquí se reúnen pues un montón de artesanos y productores agroalimentarios. Y todos los años, pues en esta misma fecha, que sería el 8 de septiembre, se celebra la fiesta. Pero bueno, la particularidad es que yo me he acercado a ver curiosamente esta ermita y me he encontrado una sorpresa que no me voy a demorar en mostraros. No, antes de... os voy a mostrar una pequeña panorámica. Hay poquita luz, está atardeciendo. Y justamente detrás, en esta zona, os voy a enfocar, esta zona donde yo tengo señalado, pues se encuentra el dolmen de La Cabaña. Está a unos 2 kilómetros del pueblo Sargentes de la Lora, para el que quiera echar un vistazo. Ya es provincia de Burgos, si no me equivoco. Y nos vamos a acercar a la zona Surprise. Qué bueno. Aquí tenemos la ermita de la Virgen de la Velilla. Y a mí particularmente me llamaron la atención precisamente esas piedras que tenéis a la izquierda de la imagen, esas piedras más claras que parecen roca caliza. Entonces el proceso que hice fue acercarme a ellas hasta que llegué aquí. Y aquí podemos contemplar pues cómo está labrada esta roca para generar dos, vamos a llamarlo, piletas enormes o bañeras. Cuando son de un tamaño como este, yo prefiero llamarlo bañeras, no porque se utilicen para bañarse los antiguos seres humanos, sino que tendría la misma función que las piletas, pero a una escala mucho mayor. Nos encontramos en un pequeño alto. El río se encuentra aproximadamente a unos 500 metros en esa dirección. Voy a hacer la panorámica. Y si alguien está avispado habrá visto el siguiente paso con el que yo proseguí, el curioseo. En realidad no sabría decir, este es uno. Aquí encontramos la típica forma para la cabeza, curiosamente orientada hacia el oeste.
no tan curiosamente porque se repite este patrón. Aquí tenemos una tercera cavidad. Si os fijáis, en este caso no se define tan claramente que haya una forma para una cabeza, porque no aparece el ángulo de los hombros. Sin embargo, de aquí podéis contemplar que está este tipo de este tipo de fosas, fosas de bañeras, de cavidades horizontales que pueden contener agua de lluvia, o se pueden hacer rebosar con lo que convenga. Pues en ocasiones nos encontramos algunas que son simplemente bañeras, piletas muy grandes, y otras que tienen la forma de la cabeza y los hombros y el espacio para el cuerpo. Estas últimas se suelen referir a ellas como necrópolis, aunque yo no estoy de acuerdo, y os explicaré por qué. Antes decía que el que hubiese estado avispado al ver esta imagen podría encontrar algo. ¿Por dónde van los tiros? Los tiros van con que las construcciones, las iglesias, vamos a decir, que se construyen exactamente en los lugares de celebración de ritos antiguos, pues muchas de las veces construyen sobre los sitios o al lado de los sitios. Entonces, cuando la construcción está sobre los sitios, suelen mantener dentro de la arquitectura del grupo arquitectónico por lo menos una de las rocas que pertenecen al rito antiguo. Entonces, al tener yo esta información, pues simplemente compruebas. Dices, bueno, vamos a ver si es el caso. Un caso donde a mí se me reveló esta información fue en la ermita de San Juan de Baños, en la provincia de Palencia. En esa ermita encontramos una roca que también tiene que ver con el rito antiguo. En ese caso se veía claramente una roca que tenía que ver con ritos de libación. Esta roca probablemente se haya movido del lugar. Es posible, no tengo la certeza. Lo que sí está claro es que podéis ver una cazoleta y en la parte alta una zona cónica, relativamente puntiaguda, acabada en punta, que se parece a la parte más alta del farallón de arenisca que acabamos de ver en Polientes. Y aquí podéis ver cómo esta roca está trabajada, ahuecada. No sabemos si la posición es exacta, es probable que está así, que el origen estuviera un poquito más horizontal. Esta roca me voy a atrever a decir mi opinión y como tal lo expongo. Esta roca es un altar de sacrificio. ¿Y por qué las iglesias conservan estas rocas? Pues porque el hilo en ningún momento se pierde. Hay una virtualización de las costumbres para absorber los ritos paganos y reconducirlas
reconducirlos al cristianismo. Entonces encontramos que las iglesias, igual que los antiguos humanos que hacían estos ritos, eligen sitios especiales, y cuando digo especiales me refiero a sitios con particularidades telúricas que ayudan a que se produzca una alteración del estado de conciencia, por leve que sea, y que ayude a la realización en los propios ritos que se celebran. Por ejemplo, cuando entramos a la iglesia de la Catedral de Santiago, os daréis cuenta que el sonido es especial. Los ecos, cómo se transmite el sonido, hay zonas muy especiales comunicadas con otras zonas del interior de la catedral. Hay efectos de luz a través de las vidrieras, la espacialidad genera también un ambiente, hay energía por el lugar en el que está creado y un montón de elementos más que hacen que nuestro estado de conciencia se vea influido. Esa influencia con la que podrías ayudar a zambullirte en el rito, pues es empleada desde antaño en los templos, en los lugares de celebración. Pues ahí podéis ver, ahora sí que esa roca ya no se os pasa desapercibida ante la imagen que estáis viendo. Y por cerrar este hallazgo, o bueno, pues por añadir algo que hemos dejado abierto, pues quería continuar con la cuestión de cuando se trata de cavidades que sí tienen la forma de la cabeza y indican que hay, cuanto menos es un lugar donde va a reposar un difunto. Hay un tema muy interesante. Cuando acabé las grabaciones, miré todo el tema telúrico, las líneas naturales, en relación a esa roca que yo he denominado altar de sacrificio. Y curiosamente, pues está justo sobre un paso de agua. La iglesia sigue el patrón de las iglesias antiguas, en las que son barridas cuanto menos todo el pasillo hacia la zona del altar por un paso de agua de diferente caudal. Pero hay algo más. Precisamente en el punto que está el altar hay un cruce de líneas curvas, más el paso del agua, más una falla subterránea. Eso crea un vórtice. Y las rocas en las que se practicaban sacrificios, con frecuencia las encontramos con estas características sobre pasos de agua, cruces de líneas, es decir, en vórtices naturales. Por lo tanto, lo que nos da la observación y ver recurrentemente mismos patrones es que estos humanos antiguos tenían como algo habitual la relación con este aspecto telúrico de la madre tierra, ¿no? Tampoco convendría idealizar, porque idealizar sobre estas culturas, pues sí, sabemos que eligen sitios excepcionales, que tienen una sensibilidad excelente, que tienen unas extrañas habilidades para trabajar la roca, y también sabemos y no podemos olvidar que el sacrificio forma parte de su cultura de una manera más cotidiana de lo que pensamos. La otra cuestión es, o son las rocas
las cavidades que encontramos al lado de la iglesia, al lado también del altar, la ermita de la Velilla, y esas oquedades, en ese caso, salvo una que estaba muy desgastada, tenían la forma de la cabeza y el ángulo de los hombros y el espacio para el resto del cuerpo. La orientación de la cabeza era al oeste, otra cosa que es recurrente, y estas oquedades se encuentran sobre un paso de agua. Había mucha gente y no era el momento adecuado por el tema de las fiestas que había allí como para hacer examinar con profundidad todo el tema telúrico. Pero sí hice unos pinitos y pude ver que se encontraban sobre un paso de agua. No sé si sobre cruce de líneas y demás, eso ya no lo sé porque no me dio tiempo a mirarlo o no fue el momento de mirarlo. ¿Qué pasa con estas cavidades con forma de cabeza? Se utilizan claro, ahora voy a hablar desde mi opinión, dejar claro esto para que no haya malentendidos. Por supuesto yo me puedo estar equivocando, pero la observación a mí me conduce hacia este pensamiento que ahora comparto. El rito del velatorio es un rito que en la actualidad lo conocemos, lo practicamos. Si bien se ha podido distorsionar o desvirtuar en algunos aspectos, en esencia sigue existiendo para nosotros y es totalmente normal. Entonces, ¿qué hacemos durante un velatorio? Durante un velatorio, los seres queridos acompañan al muerto. ¿Pero a dónde lo acompañan o en qué consiste ese acompañar? Ese acompañar consiste en que nuestra presencia, nuestro contactar nuestro pensar en esa persona, nuestro sentir esa persona, nuestro recordar a esa persona, es algo que se sabe desde antiguo que ayuda al tránsito del fallecido. De hecho, tenemos casos de fallecidos que han dejado de estarlo temporalmente o que han salido de esa situación vegetativa, dándoseles primeramente por difuntos cuando luego han despertado a la vida de nuevo. Hay casos de gente que ha despertado para beber un vaso de agua y después volver a echarse y fallecer. Entonces, sobre el tema de la muerte, sí hay ya casos clínicos que pueden dar fundamento a lo que estamos diciendo. Hay registros, hay casos interesantes. El velatorio, acompañamos al muerto, lo ayudamos a hacer un tránsito que tiene que ver con algún elemento no material, por supuesto, tiene que ver con el alma o tiene que ver con el espíritu o como lo queramos llamar. No me importa tanto los términos, sino el concepto general. Entonces, antiguamente, esta misma actividad ya se hacía, porque también se tenía conciencia de la muerte y probablemente enriquecida con muchos matices diferentes a los nuestros. Pero es algo esencial para los de antes, para los de ahora. Entonces podemos ver que muchos ritos no cambian tanto. ¿Por qué aparecen sobre puntos telúricos concretos estas cavidades? Porque es otra manera de ayudar al muerto, en un sitio donde vive una frecuencia que ayuda a tu mundo anímico, emocional, a entrar en calma, en quietud o en serenidad, o profundizar, o a tu consciencia, o a tu espíritu, o a tu mente, como tú lo quieras llamar, pues todo ello es una ayuda. Es una ayuda, una influencia. Y ayuda a hacer el tránsito. Entonces, simplemente esos lugares que a veces les llaman necrópolis y que sería una manera un poco extraña de dejar a un fallecido querido, porque al fin y al cabo, como mucho,
esas cavidades, si pensamos que es una necrópolis, estarían tapadas por una losa de piedra, pero una losa de piedra sería fácil de mover, por lo tanto de acceder al fallecido y en su caso a sus pertenencias. No tiene mucho sentido desde mi punto de vista. Sin embargo, el tener en cuenta el aspecto telúrico y cómo eligen sitios concretos que son vórtices naturales, que tienen frecuencias más altas, pues esto nos lleva a pensar que simplemente se está poniendo más elementos de ayuda al tránsito del fallecido. Ese sería, desde mi punto de vista, para qué se usaban esas oquedades con la forma de cabeza y hombros y el cuerpo. Cuando no hay forma de cabeza y hombros, estamos hablando de piletas y lo asociaríamos a libación, los ritos de libación. Pero es básicamente el velatorio, es lo que se produce en esas oquedades y es un fenómeno que se realiza durante 3 días, que es el tiempo que se estima que se tarda en hacer el tránsito por parte de un fallecido. En ese tránsito hay una serie de experiencias que están narradas por personas que han, como mencionaba antes, vuelto a la vida y han podido compartir sesgos de esta experiencia que tiene patrones comunes a todos los que la viven. Es un rito que fue absorbido por el cristianismo, no es original del cristianismo, sino que el cristianismo absorbe las costumbres paganas, las convierte en metáforas, las virtualiza, pero en todo caso las absorbe y las reconduce. Y el velatorio cristiano no es un fenómeno moderno, sino que parte de costumbres mucho más antiguas. Así que, de alguna manera, hoy en día hacemos penitencias, hacemos encomiendas, pedimos a los santos, les ponemos su vela, quien lo haga en su caso, pero digamos lo que sería lo que formaría parte de nuestra cultura, ¿no?, occidental. Y antiguamente se hacían otro tipo de sacrificios, principalmente, sean animales, sean primogénitos, sean esclavos, sean lo que fuera. Y eso era tan normalizado como quien hoy pone su vela. Deciros que yo me encontraba sentado en el centro de esta imagen y sobre el césped almohadillado tan particular de esta zona costera y tan agradable, tan mullido, tan maravilloso, pues alrededor mío hay algún resto de cazoleta en esa zona que os he indicado, pero fijaos a qué poca distancia. Os voy a mostrar un ejemplo por si alguien quiere curiosear. Estas rocas que hay aquí tienen una particularidad a diferencia de otros lugares, y es que aquí encontramos signos de golpeo y de labrado con herramienta, y no siempre se encuentra la evidencia de la herramienta. Las personas que hayáis trabajado, aunque sea un poquito, la roca, o hayáis visto trabajar la roca, golpearla con los cinceles y demás, pues podéis ver fácilmente que la formación, esas líneas que van comiendo material, pues son manufactura humana, con herramienta. Y como esta, con el ojo avizor podéis encontrar bastantes más. Pues ya solo despedirme desde este paisaje que pertenece a los acantilados de Costa Quebrada, en Cantabria. Un lugar estupendísimo. Y poco más, deciros que nos vemos pronto. Celebraré, si os ha gustado el vídeo, si os presta darle al like, suscribirse y todas esas cosas que siempre ayudan al canal. Y no olviden, o al menos yo no olvido, que no hay ningún viento favorable cuando no sabes a qué puerto dirigirte.
Hasta pronto, Valera.